Esta enseñanza la he titulado Hagamos bien. Hagamos bien. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, a partir del verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a familia en la fe. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio de poder abrir tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es vida. Tu palabra, Señor, que da aliento. Tu palabra, Señor, que resplandece en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo, Señor, y en medio de corazones tan sedientos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones esta mañana, que tú des a cada uno conforme necesitamos, Señor, que alimentes nuestras almas, Señor, y que estas palabras cobren vida delante de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tengo una idea principal que quiero que usted se lleve a su casa esta mañana, y la idea es la siguiente: de hacer el bien. Y cuando hablamos de hacer el bien, quisiera el apóstol Pablo en esta carta nos menciona 3 tipos de personas a las cuales hacerles bien. 1, a los que han caído. 2, a los que nos enseñan la palabra. Y 3, a la familia de la fe. Esa es la idea que quisiera desarrollar alrededor de esta enseñanza. Que hagamos bien. ¿A quién? A los que han caído, a los que nos enseñan la palabra y a los que son de la familia de la fe. A diario nos enfrentamos a muchas pruebas, tribulaciones, angustias, tristezas, dolores, y esto es parte de la vida. Pregunto esta mañana: ¿acaso quién de nosotros no está libre de cargas, de tribulaciones, de pruebas? Todos, ¿verdad? Todos de alguna manera tenemos y experimentamos a diario, luchamos con estas cosas. Y qué bueno sería contar con la ayuda de otra persona que nos ayude a sobrellevar esas cargas. Pero, ¿saben una cosa? No es tan común. No es tan común encontrar ayudadores que tengan ese carácter de humildad para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Lo que hace la diferencia al pueblo de Dios es que somos llamados a hacer el bien a los demás, porque hemos experimentado el mayor bien en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese mayor bien para nosotros? El perdón de nuestros pecados. Por medio de la fe en Jesucristo, hemos sido justificados delante de Dios. Quisiera contar un poquito el contexto en el cual se escribió el libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas, el apóstol Pablo lo ha escrito o lo escribió porque en ese momento, después de que él había predicado el evangelio, había hecho 3 viajes misioneros en lo que él conocía, en lo que era el mundo de su época, pero habían entrado falsos maestros, y falsos maestros que estaban diciendo: está bien creer en el Señor Jesucristo para la salvación, pero hay que hacer obras, hay que hacer cosas, hay que agregar ritos. Y entonces eso empezó a desviar a muchas personas. Pero lo que sí era cierto y lo que sigue siendo un fundamento para nuestra fe es la fe, para nuestra salvación es la fe en la obra de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Sin esa fe no hay perdón. Sin la obra de Cristo no hay remisión de pecados. Solamente es por la fe. No hay que hacer obras.
No tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que hacer ritos para lograr nuestra salvación. Es por la fe en Cristo Jesús. Y como resultado de esa fe, como resultado de esa confianza en Él, es que Él va a escribirnos ya en la parte final del libro de los Gálatas la importancia de hacer el bien a los que nos rodean. Y el primer punto, aun cuando no lo leímos ahora, pero no quería perder de vista el contexto del capítulo 6, que es hacer bien, es este primer grupo a los que han caído. Leamos del versículo 1 al 3, ahí en el capítulo 6. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice Pablo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y eso tiene que ver no con alguien que está ahí atento mirando a ver quién se equivoca y para inmediatamente juzgarle y señalarle, porque eso era lo que hacían los judíos, los legalistas en esa época. Señalaban, juzgaban, acusaban, y entonces eso destruía. Y acá dice cómo hacerlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y esa palabra restaurar tiene que ver con poner una cosa en su lugar, volver a restaurar como era antes. Tiene que ver, no sé cuántos de ustedes alguna vez se han quebrado un hueso, una mano, un pie. ¿Quién se ha quebrado un hueso? Ok, doloroso, ¿cierto? Pero aun cuando es doloroso, se necesita que venga el ortopedista y ponga el hueso en su lugar. Porque si no se pone el hueso en su lugar, ¿qué pasa? Se va a desviar, se va a soldar como no es y va a quedar mal. Entonces, ¿qué hace el ortopedista? Poner el hueso en su lugar. Duele, ¿cierto que sí duele? Para los que lo han vivido, nunca he partido un hueso, pero es doloroso, pero es necesario. De eso se trata cuando Pablo dice acá: si alguno fuere sorprendido, si alguien de entre nosotros ha pecado, ha fallado, viene un hermano espiritual y le restaura, pone las cosas en su lugar, con amor, con ternura, porque dice aquí: restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea también que tú seas tentado. Es fácil, hermanos, juzgar cuando alguien peca, cuando alguien cae y señalarlo. Pero antes de hacer eso, que no está bien, hay que considerarnos a nosotros mismos. Yo podría ser esa persona. Yo podría haber hecho lo mismo en las mismas circunstancias. Pero ¿qué dice el Señor? Restaurarle con mansedumbre. Y para hacerlo se necesita de humildad. Para hacerlo se necesita de estar lleno del Espíritu Santo. Porque no es fácil aceptar el error. No es fácil reconocer el pecado. Pero cuando uno es guiado, cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, produce bendición. El hueso vuelve a su lugar y viene la recuperación y la sanidad de esa parte que ha sido herida. Dice en el verso 3: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Una de las dificultades que tenemos para hacer el bien al otro es creernos más que los demás. ¿Sí? Y eso se llama orgullo. Para hacer bien a los demás, dice la palabra que debemos, o más bien considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Tener esa actitud de humildad, como lo hizo el Señor Jesús lavando los pies de sus discípulos. Él era el Señor, Él era el creador de todas las cosas, pero ¿qué hacía Él ahora? Puesto a los pies, lavando los pies de sus discípulos. Tanto así que Pedro dice: Señor, no me laves a mí. Pero dice el Señor: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Humildad en todo lo que hagamos.
humildad, espíritu de mansedumbre. Aquí tenemos una aplicación para este primer grupo, mis hermanos, y es buscar un hermano con una carga. ¿Y qué hacer con él? ¿Señalarlo? ¿Acusarlo? No. Orar por él, ayudarlo. Todos tenemos cargas y Dios no quiere que las llevemos solos. Qué gran consuelo. Todos tenemos cargas, pero Dios no quiere que las llevemos solos. Por eso nos dice, hagamos bien los unos a los otros. Piensa en esta mañana en una persona a la cual puedes ayudar. Y antes de hacerlo, pide al Señor que te guíe a dónde ir, con quién ir. Y pregúntale a esa persona. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser un amigo, un familiar. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y según te guíe el Espíritu del Señor, hazlo. El segundo grupo al cual nos invita el Señor a hacer bien es en el verso 6, y es a los que nos enseñan la palabra. Voy a leer del verso 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esta porción no es fácil para enseñar, no es fácil para el que se para aquí al frente y dice, ayuden o hagan bien a los que enseñan la palabra, porque yo soy uno de ellos. Y no me quedaría bien a mí decirles a ustedes, háganme bien. ¿Cierto? Es incómodo, pero es un mandato del Señor. Pero mira lo que el Señor nos va a enseñar tan especial en este pasaje. Dice en el verso 6, hacerles bien, haciéndoles partícipes de toda cosa buena, teniendo en común, teniendo comunión en toda cosa física y espiritual. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado a ti, puedes bendecir a los que te enseñan, en lo físico, en lo material, en lo espiritual. Puedes ser un instrumento de Dios para bendecir al que te enseña la palabra del Señor. Pero hay un peligro y dice, no nos engañemos burlándonos de Dios. ¿Y cuál es ese peligro? Nuestro orgullo, que puede hacer que nos engañemos a nosotros mismos para no ver y no reconocer la necesidad de mi hermano. Y aquí hay algo bien importante para nosotros y es examinarnos permanentemente. ¿Estoy haciendo bien? ¿Compartiendo con mis maestros de las bendiciones físicas y espirituales que Dios me ha dado? Es algo interno, es algo que tenemos que pensar, es algo que tenemos que meditar en nuestra soledad, orando al Señor y pidiendo cómo poder hacer bien a los que nos instruyen. También aquí, mira este principio que lo hemos escuchado muchas veces, pero en este contexto se vuelve muy interesante y es, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembrar para la carne, que significa vivir para mí mismo, vivir para mis propios deseos, vivir para mis propios deleites, versus vivir o sembrar para el Espíritu. ¿Qué es eso de sembrar para el Espíritu? Sembrar para lo que edifica, sembrar para lo que anima, sembrar para lo que exhorta, sembrar para lo que trae gloria a Dios. Al final, ¿de qué se trata? De hacer el bien para que Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado. Aquí tenemos una aplicación, mis hermanos, y es que al hacer bien a los que nos enseñan y compartirles de lo que tenemos, no solo se les hace bien a ellos, sino que nosotros mismos somos bendecidos, porque esa es la promesa de Dios. El que siembra escasamente, cosechará escasamente, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Nuestro dar se convierte en semillas de amor para la gloria de Dios. No seamos burladores de Dios. La aplicación aquí está para nosotros en que si Dios
te guía a bendecir a tu maestro, a la persona que se pone delante de ti, a enseñar la palabra, hazlo con humildad. Está atento a las necesidades de estos hombres, de estas personas que están allí predicando la palabra. En estos días hemos sido invitados más bien en un mes más o menos, junio 21, 22 y 23 va a haber un campamento de predicadores en Villa de Leyva. Y hay un grupo muy grande, como más de 120 hombres que se han inscrito, porque hay una gran necesidad dentro de la iglesia y es preparar a hombres para enseñar la palabra del Señor. Y como preparación de ese encuentro allá, tenemos que hacer pasar más bien por un taller de 6 semanas. Estamos terminando la semana tercera. Pero créanme, mis hermanos, que ha sido agotador, que ha sido exigente, que ha sido un reto para nosotros de permanecer y de estar ahí en la palabra. Y yo cuando he tenido que sacar, no me queda tan fácil entre semana, entonces me toca el fin de semana y me toca a veces 3, 4 horas ahí en la palabra. Y yo digo, ya, no más, ya estoy tan sumergido, pero tengo otras cosas por hacer, pero digo, vale la pena hacerlo. Anoche cuando me acostaba decía, Señor, gracias. Y por eso esta mañana estoy tan emocionado, porque escudriñar la palabra, pensar en ella. Esta mañana cuando les decía, esta es la idea que quiero transmitir, si no hay una idea clara para transmitir, la predicación pierde sentido. ¿Cuál es la idea principal esta mañana? Hagamos bien. ¿A quién debemos hacer bien? Primero, a los que han caído. Segundo, a los que nos enseñan. Tercero, a la familia de la fe. ¿Es claro? Espero que sea claro para cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo nos siga guiando a través de buscar su palabra y aplicarla en nuestros corazones. Y dice acá, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Una persona que trabaja la tierra, una persona que cultiva, pues cultivar la tierra implica esfuerzo, mucho esfuerzo, pero lo hace y siembra su semilla y sabe que no va a recoger el fruto de un día para otro, sino que va a pasar un tiempo para ver la cosecha. De eso se trata, mis hermanos. Cuando hacemos bien, estamos sembrando semillas de amor, porque vamos a descubrir que lo que nos debe mover es el amor. Semillas de amor. Había pasado por alto en el verso 2, ahí en el capítulo 6, cuando dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ahí en el capítulo anterior, en el capítulo 5, versículo 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumplir la ley de Cristo es amar. ¿Qué hace la diferencia de un hombre que conoce a Dios, de un hombre que tiene comunión con Dios? Es que ama a sus hermanos, es que sirve a sus hermanos, es que se entrega por sus hermanos, es que a veces se sacrifica por sus hermanos, es que no se pone por encima de sus hermanos, sino que los considera a ellos superiores a él mismo, por amor al Señor, y sirve por amor al Señor para que Él sea glorificado. Un tercer grupo entonces a los cuales hacer bien está en el verso 10. Así que significa una conclusión, concluyendo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad, dice, significa hacerlo con intencionalidad, significa hacerlo permanentemente, no como algo ocasional. Siempre Dios nos da la oportunidad, siempre tenemos oportunidades para servir, para hacer bien.
podemos hacer el bien todo el tiempo. Dios siempre está oportuno para hacernos el bien. ¿Sabías eso? Dios siempre está oportuno. Dios siempre quiere hacernos el bien. Siempre. Hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Y algunas aplicaciones que pensaba de cómo podríamos hacer esto, cómo podemos cubrir las necesidades físicas y espirituales de los hermanos. Y pensaba en algunos hechos de misericordia y de amor. Por ejemplo, visitar a los que están enfermos. Por ejemplo, socorriendo físicamente a los necesitados, animando y consolando en momentos difíciles, animando a los débiles en la fe para que no se aparten del Señor, exhortando con un espíritu de mansedumbre al hermano que ha caído, ayudando a sobrellevar las cargas en la enfermedad, en la ansiedad, en los temores, en las angustias, en las tristezas, en las tribulaciones, orando por las necesidades de mis hermanos y presentándolas delante del Señor, tal vez escribiéndoles una nota de ánimo, de agradecimiento, que hoy en día ya casi no se escriben notas, pero es tan especial cuando alguien se toma el tiempo de escribir con su propio puño y letra una nota de ánimo, de agradecimiento. ¿Cuál es la motivación para hacer el bien? Y quisiera mostrarles al Señor Jesucristo y quisiera mostrarles a Dios el Padre. Hechos 10:38 nos menciona allí cómo anduvo Jesús haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús es nuestro mayor ejemplo de hacer el bien. ¿A qué vino Jesús al mundo? Para hacernos bien. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él se sacrificó a sí mismo, cuando Él entregó su vida por nosotros, nos estaba haciendo el mayor bien. ¿Cuál? Estábamos muertos, estábamos perdidos, estábamos separados de Dios. ¿Y qué hizo Él? Con ese bien, yendo a la cruz, pagando, redimiendo, comprando a precio de sangre nuestras vidas. En segundo lugar, Dios ha prometido hacernos bien y quiero mostrarles este pasaje en Génesis 32, versículos 11 y 12. Génesis 32, 11 y 12. En este pasaje Jacob va al encuentro de su hermano Esaú luego de más de casi 20 años donde estuvieron distanciados porque Jacob había robado la primogenitura de su hermano y él había prometido: lo voy a matar y el día que yo lo encuentre lo voy a matar. Imagínense que llegó el día en que ellos se encuentran. ¿Cómo estaría Jacob? Temeroso, tenía miedo de encontrarse con su hermano. Dice en el verso 11, Génesis 32, antes de que él se encuentre con su hermano Esaú, le dice Jacob al Señor: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Y dice en el 12, y tú has dicho, le está diciendo Jacob a Dios, tú has dicho, yo te haré bien. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Dios le había dicho a Jacob, yo te haré bien. ¿Te anima eso esta mañana? Es una promesa. Yo le puedo decir al Señor: Señor, tú has dicho que me harás bien. Tú has dicho que me harás bien. Yo puedo reclamarle esa promesa al Señor. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Dios prometió hacerle bien a Jacob cuando éste se iba a encontrar con su hermano. Y eso significa tres cosas. Primero, que Dios tiene el poder para hacernos bien. Nunca te olvides de eso. Dios tiene el poder para hacernos bien. Segundo, que Dios está inclinado a hacernos bien. Todo el tiempo Él quiere hacernos bien.
Mira, nuestro Dios es un Dios tan rico en misericordia, tan rico en misericordia. Es como imaginarnos una persona que tiene tanta riqueza, que tiene sus bodegas llenas de tantas riquezas para nosotros, que siempre está dispuesto, siempre quiere sacar, siempre con su gracia quiere llenar, quiere suplir para hacernos bien. Y lo tercero, que Dios ya nos ha hecho bien en Jesucristo, quitando la pesada carga del pecado, perdonando nuestro pecado, haciéndonos nacer de nuevo, haciéndonos sus hijos. No nos olvidemos de eso, mis hermanos. El mayor bien que tenemos es el perdón de nuestros pecados, ser llamados hijos de Dios, tener comunión con Dios, tener la vida eterna. ¿Acaso no será ese el mayor bien que tengamos? Y porque tenemos ese mayor bien, mis hermanos, es que podemos hacer el bien a los demás. Cuando le compartimos del amor de Dios a una persona, cuando restauramos al hermano que ha caído, cuando compartimos de nuestros bienes con los que nos enseñan, lo hacemos movidos porque hemos entendido cuánto bien, cuánta misericordia ha tenido el Señor con nosotros. Quiero finalmente hacer un reto y una invitación. Un reto es que busques esta semana a alguien en necesidad, alguien que tiene una carga, alguien que tiene una lucha, alguien que está pasando por una prueba, sea un creyente, sea un familiar, sea un amigo, un compañero de trabajo, de estudio. Ora y ayúdale, acércate. Muéstrale el amor de Dios, ayudándole a sobrellevar esa carga, cumpliendo así la ley de Cristo, con un amor sincero que proviene de Dios. Ora al Señor por un ayudador. Si estás pasando en esta mañana una dificultad, una prueba, di: Señor, tú has prometido hacerme bien. Y si a ti te place que alguien me ayude, Señor, ponlo en mi camino. Y si Dios ha puesto a tu lado un hermano que te esté ayudando en tu necesidad, yo quisiera que esta semana hiciéramos algo especial, algo que no hacemos tan común, pero quisiera que de aquí en adelante lo hiciéramos como una práctica, y es que en el chat del grupo tú escribas: Dios me ha hecho bien. Y cuando alguien escriba: Dios me ha hecho bien, entendamos que ese hermano está luchando, está siendo probado, está siendo tentado, tiene dificultades, pero a alguien, Dios ha movido a alguien para ayudarle. Dios ha movido a alguien para consolarle. Dios ha movido a alguien aún para exhortarle, para ponerle el hueso en su lugar. No tienes que decir quién es la persona, no tienes que decir quién te ha ayudado, sino simplemente decir: Dios me ha ayudado. Y cuando veamos eso, ¿qué hacemos nosotros como hermanos? Señor, gracias. Gracias, porque ese es el verdadero amor como iglesia, mis hermanos, que nos ayudemos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Es de Dios y es el llamado a hacernos bien por amor al Señor. Si Dios te ha dado buenos maestros en la palabra, da gracias a Dios por ellos, ora por ellos, pregúntales cómo los puedes apoyar, cómo los puedes ayudar, comparte con ellos lo que Dios ha puesto en tu corazón, dales una voz de ánimo. Ora por el próximo campamento que tendremos ahora en junio en Villa de Leyva, que el Señor levante más y más hombres temerosos y que compartan con ánimo, con fuego, con pasión estas verdades tan maravillosas que nos hacen bien, que nos edifican, que nos llevan a glorificar al Señor. Pero este reto implica también una actitud humilde, de dejar a un lado el orgullo, poniéndome al servicio de los otros, poniendo delante no solo mis necesidades, sino también la de los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás, nos dice Filipenses 2, 3 y 4. Finalmente, para los amigos que nos visitan tal vez por primera vez,
Dios quiere hacerte el mayor bien por medio de Jesucristo. Quiere salvarte por medio de la fe en el sacrificio de su Hijo. Si tú quieres hacer el bien que trae bendición, primero debes recibir de parte de Dios su mayor bien. Debes recibir a su Hijo, a Jesús, como tu Salvador. No te engañes a ti mismo. Reconoce tu pecado y tu necesidad de un Salvador y Dios te hará bien. Él tiene el poder para perdonarte, para restaurarte y para darte vida eterna. Gracias a Dios por su preciosa palabra y por el bien que nos ha hecho. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por estas verdades, por estos principios, y gracias, Señor, te damos por habernos hecho bien en la persona de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a crecer en ese amor, ayúdanos a crecer en esa comunión contigo, Señor, para que seamos movidos con humildad, Señor, a servirnos los unos a los otros, a hacernos bien en amor, Señor, cumpliendo así la ley de Cristo, Señor. Padre, nos necesitamos unos a otros. El cuerpo, Señor, tiene muchos miembros, y cuando un miembro se duele, Señor, todos los miembros se duelen también con él. Padre, somos uno. No podemos actuar y vivir de manera independiente, Señor. Nos has puesto dentro de un cuerpo, Señor. Padre precioso, ayúdanos a ser sensibles a las necesidades de los que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, de lo que tú nos has dado, de los recursos físicos, materiales, de todo lo que tú nos has dado, Señor, podamos ayudarnos y suplirnos los unos a los otros por amor a tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.